Le disparé a mi cuñado en el pecho, justo en medio de mi oficina en el corazón de Madrid, mientras el sol de noviembre se filtraba a través de las persianas como si nada hubiera cambiado. Su sangre salpicó el informe financiero que acababa de falsificar para arruinarme, y en ese instante, el mundo se detuvo no por el eco del disparo, sino por la sonrisa que se me escapó, liberadora, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Por fin, murmuré, mientras él jadeaba en el suelo, la familia come junta. O muere intentándolo. No siempre fui esta mujer que aprieta el gatillo sin pestañear. Hace 10 años. Era Elena Vargas, la hija pródiga de los Vargas de Chamberí. Esa familia de banqueros que fingían ser nobles pero olían a dinero sucio y secretos enterrados. Madrid era mi patio de juegos, las calles empedradas de Malasaña donde bailaba hasta el amanecer. Los cafés de la Gran Vía donde planeaba mi futuro como abogada implacable. Mi hermana mayor, Carla, era la joya de la corona, rubia, elegante, casada con Javier Ruiz, el hombre perfecto que papá había elegido para ella en una cena de gala en el Oits. Yo era la rebelde, la que estudiaba Derecho en la Complutense mientras fumaba porros en las azoteas, soñando con derribar imperios como el de mi padre. Pero todo se rompió en una noche de tormenta en 2000 Queens. Papá me llamó a su despacho en la casa familiar, esa mansión neoclásica en La Moraleja que gritaba opulencia. Elena, has arruinado todo, dijo, su voz como un látigo. Había descubierto que mi prometido, Marcos, me había engañado con una colega del bufete. Peor aún, Marcos era el protegido de papá, el que iba a fusionar su banco con el mío, el que prometía un futuro de yates en Ibiza y cenas en el Botín. Yo lo confronté, lo dejé, y en venganza, filtré documentos que probaban que el banco de papá lavaba dinero de narcos andaluces. No fue por rabia ciega, fue por justicia, por el asco que me daba ver cómo mi familia pisoteaba a los vulnerables por €1 más. La familia me desterró esa misma noche. Mamá lloró, pero sus lágrimas eran por el escándalo, no por mí. Carla me miró con lástima fingida, has traicionado tu sangre, Elena. No vuelvas. Papá firmó el acta de desheredación delante de un notario, y Javier, el yerno perfecto, se encargó de que el bufete me cerrara las puertas. Perdí todo, amigos, amantes, el apellido que me abría salones. Me mudé a un piso diminuto en Lavapiés, rodeada de grafitis y olores a tajine de los marroquíes de al lado, y reconstruí mi vida como abogada freelance, defendiendo a inmigrantes contra los buitres como mi padre. Los años pasaron como un río turbio. Me convertí en una sombra eficiente, casos ganados en juzgados atestados. Noches en vela revisando expedientes bajo la luz fría de una lámpara Aikie. Pero el odio crecía, un tumor silencioso. Carla y Javier prosperaban, ella, la reina social en Instagram, posando en terrazas de Chueca con copas de Rioja, él, ascendiendo en el banco familiar, ahora un rascacielos de cristal en AZSEA que devoraba competidores. Ocasionalmente, oía rumores, acción de gracias en La Moraleja. Esa tradición yanqui que mamá adoptó para impresionar a inversores americanos. Mesas cargadas de pavo y puré. Risas falsas alrededor de la chimenea. Nunca me invitaban. Es por tu bien, me dijo Carla una vez por WhatsApp, antes de bloquearme. No queremos drames. Pero en noviembre de 2025, el destino o mi propia trampa trajo a Javier a mi puerta. Mi oficina era un cuchitril en el barrio de las letras, paredes agrietadas, un escritorio de segunda mano y vistas a la Plaza Mayor, donde turistas se apiñaban como palomas. Ese martes, la ciudad bullía con luces navideñas prematuras, el aire cargado de castañas asadas y promesas rotas. Yo revisaba un caso de fraude inmobiliario cuando la secretaria anunció, señor Ruiz, dice que es urgente.
Javier entró como un toro en la arena. Traje Armani, corbata de seda. Esa sonrisa de tiburón que recordaba de las cenas familiares. Elena, dijo, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. ¿Cuánto tiempo? No la tomé. Me quedé sentada, midiéndolo 50 años. Canas elegantes, ojos que parpadeaban calculando pérdidas. ¿Qué quieres, Javier? ¿Vender seguros o confesar pecados? Mi voz era hielo puro. Él se sentó sin permiso, cruzando las piernas. Es sobre acción de gracias. Carla y tus padres quieren que vengas. Han cambiado. Han visto el error. Mentira. Lo sabía por las filtraciones que pagué a un jeque en el dark web, fotos de la cena planeada. Mi nombre tachado en la lista de invitados. Pero Javier no venía por reconciliación, venía por dinero. Su banco estaba al borde del colapso, envuelto en el mismo escándalo que yo había expuesto años atrás. Necesitaba mi silencio, o mejor, mi testimonio falso en un juicio inminente. ¿Cambiar? ¿Como cuando ayudaste a papá a desheredarme? ¿O cuando convenciste a Marcos de que yo era la loca? Las palabras salían afiladas, cada una un corte. Recordé la noche en que descubrí que Javier había orquestado mi ruina, un email anónimo, años atrás, revelando que él había pagado a testigos para testificar contra mí en el divorcio, robándome la mitad de mis ahorros en la batalla legal. No era solo traición familiar, era robo personal. Un puñal en la espalda por un ascenso. Él se removió, sudando bajo el aire acondicionado. Eso fue negocio, Elena. Nada personal. Pero ahora. La familia te necesita. Ven a la cena. Habla con Carla. Ella llora por ti. Mentiras envueltas en miel. Yo sonreí, abriendo un cajón donde guardaba el informe, pruebas de que Javier había desviado fondos de mi herencia, lo poco que quedaba, a paraísos fiscales en las Cayman. Ven, insistió, por los viejos tiempos. Los viejos tiempos, Acción de Gracias 2010. Yo de 25. Riendo con Carla mientras mamá cortaba el pavo. Javier brindando por la familia unida. Ahora, esa unidad era una farsa. Un castillo de naipes que yo iba a derribar. Está bien, dije finalmente, mi pulso acelerado como un tambor flamenco. Iré. Pero trae el cheque primero. Él se levantó, aliviado, y salió prometiendo llamarme. Cerré la puerta, el corazón latiéndome en los oídos. No iría a la cena por perdón. Iría por venganza. Esa noche, en mi piso de lavapiés, saqué la pistola que compré en el mercado negro de Usera, un recuerdo de un cliente desesperado. La limpié con un trapo, imaginando el peso en mi mano. El odio no era un fuego ciego, era una llama precisa, forjada en años de noches solitarias, de ver fotos de familia en redes sociales donde yo era un fantasma borrado. Al día siguiente, el plan se desplegó. Llamé a mi contacto, un periodista freelance en el país que odiaba a los Vargas tanto como yo. Publica esto mañana, le dije, enviando copias del informe. Javier me mandó un WhatsApp, cena a las 8. La moraleja. No falles. Sonreí ante la pantalla. No fallaría. La víspera de Acción de Gracias. Madrid se vestía de luces, el Retiro iluminado. Parejas paseando por el Paseo del Prado. Yo conducía mi viejo Seat Ibiza hacia La Moraleja, el barrio de los ricos donde crecí, ahora un territorio enemigo. El cielo era un lienzo naranja, el aire fresco con olor a leña de chimeneas. Aparqué frente a la mansión, el corazón un nudo de furia y nostalgia. La puerta se abrió antes de tocar Carla, más delgada, con arrugas de preocupación que el botox no ocultaba. Elena, susurró, abrazándome. Su perfume era el mismo, Chanel No. 5. El de mamá. Dentro, el salón bullía tíos de Valencia charlando política.
primos millennials scrollando TikTok. El pavo dorado en la mesa larga. Papá presidía. Su bastón de caoba golpeando el suelo como un juez. Mamá me miró. Ojos húmedos, ¿vienes a perdonarnos? No respondí. Me senté al final de la mesa. El vino tinto en mi copa como sangre diluida. Javier estaba a mi lado, tenso, susurrando, el cheque está en camino. Firma el acuerdo. La cena comenzó, brindis por la salud, anécdotas de veranos en Sotogrande. Pero bajo la superficie, la tormenta rugía. Yo comía en silencio, cada bocado un recordatorio de hambre pasada. Entonces, el giro, mi teléfono vibró. El periodista había publicado. Titulares en El País, escándalo en Banco Vargas, fraude millonario con yerno implicado. Papá palideció, dejando caer el tenedor. Carla gritó, ¿qué has hecho? Javier me miró. Traicionado, maldita seas. Salí corriendo. El caos a mis espaldas, platos volando. Insultos en castellano puro. Conduje de vuelta a la oficina. La pistola en el asiento del pasajero. Horas después, Javier irrumpió, furioso, exigiendo retractación. Arruinaste todo, rugió. Y ahí, en la penumbra de mi despacho, apreté el gatillo. No por rabia, sino por equilibrio. Su cuerpo cayó, y con él, el peso de años. Pero la venganza, descubrí, no trae paz, trae vacío. Llamé a la policía, confesando todo. Fue justicia, dije al operador. Mientras las sirenas se acercaban, pensé en Carla, sola en esa casa rota. La familia, al fin, comía junta en el infierno. La celda en Soto del Real era un rectángulo de cemento frío, con barrotes que olían a óxido y desesperación. 3 días después del disparo, me senté en el catre, contando las grietas en la pared como si fueran las promesas rotas de mi vida. El juicio sería en enero, pero ya sabía el veredicto, cadena perpetua, o lo más cerca que el Código Penal español permite por asesinato premeditado. No me arrepentía del acto, el clic del gatillo aún resonaba como una sinfonía, pero el vacío post-venganza me devoraba, un hambre que ni el rancho insípido calmaba. Flashback a la infancia, yo y Carla, inseparables en los jardines de La Moraleja, persiguiendo mariposas bajo olivos centenarios. Ella, la mayor por 3 años, me defendía de los niños del colegio británico, no toquéis a mi hermana. Mamá nos vestía iguales, faldas plisadas y lazos rojos, como muñecas en una vitrina. Papá, el patriarca, nos enseñaba a contar billetes en su estudio, diciendo, la familia es negocio. Chicas, nunca lo olvidéis. Pero el favoritismo se filtró temprano, Carla, la obediente. Ganaba relojes de oro por notas perfectas, yo, la soñadora. Recibía sermones por leer García Lorca en vez de Belensis contables. El quiebre llegó con la adolescencia. A los 16, pillé a papá en una reunión con una secretaria en el ático del banco, gemidos ahogados, corbatas deshechas. Se lo conté a mamá en un arrebato, ella me abofeteó, susurrando, guarda secretos, Elena, o los secretos te devoran. Carla lo supo y me miró con traición, has herido a la familia. Desde entonces, el lazo se aflojó. Ella voló a Barcelona para moda. Yo me hundí en libros prohibidos, soñando con ser la abogada que salvaba a los perdidos, no el banco que los ahogaba. Universidad Complutense. Aulas atestadas de idealistas con camisetas de Che. Conocí a Marcos en una protesta contra la reforma laboral de Rajoy. Alto, ojos verdes, risa que desarmaba. Eres fuego, Elena, me dijo, y yo creí ser llama, no yesca. Vivimos en un piso compartido en Moncloa. Noches de vino barato y sexo en colchones hundidos. Pero Marcos era ambicioso. Olfateó el olor a dinero en mí y se acercó a papá. Tu familia es poderosa. Me confió una noche.
Podríamos ser reyes. La boda fue en 2013. En la Catedral de la Almudena, velos de encaje. Canapés de jamón ibérico. Javier como padrino. Sonriendo como un lobo. Pero 6 meses después, el idilio se resquebrajó. Encontré mensajes en su teléfono. Papá. Elena es un estorbo. Cásame con su hermana y controlo el banco. No era solo infidelidad. Era un complot. Marcos follaba con mi asistente. Pero Javier lo había reclutado para un plan. Casarme. Absorber mi dote en un fideicomiso de abuela. Y descartarme. El divorcio fue un circo legal. Papá financió a Marcos. Testigos pagados juraron que yo era paranoica. Adicta al Valium. Perdí la casa. El coche. La mitad de mis ahorros. Carla testificó en contra. Mi hermana siempre ha sido inestable. Ese día en el juzgado de la calle Preciados, con lluvia azotando las ventanas, firmé la rendición. Salí a la calle, empapada, y vomité en una alcantarilla. Odio nació entonces, no como explosión, sino como braza lenta. Reconstrucción, lavapiés me salvó. Alquilé un estudio por 600 euros al mes. Paredes desconchadas pero con balcón a la calle Argumosa, donde músicos tocaban flamenco improvisado. Tomé casos pro bono, viudas estafadas por bancos, inmigrantes sin papeles enfrentando deportación. Gané mi primer juicio contra un usurero de Vallecas, el cliente, un viejo gitano. Me regaló un collar de azabache, protache y el corazón roto. Niña. Me convertí en la loba de los pobres, como me llamaban en foros legales oscuros. Pero la familia acechaba. En 2018, oí que Carla y Javier tenían una hija, Lucía, bautizada en San Francisco el Grande con padrinos de postín. Mamá me envió una foto por correo anónimo. Lucía en brazos de Carla, idéntica a mí de niña. Te echa de menos, decía la nota. Lágrimas quemaron mis ojos, respondí borrando el archivo. No más debilidades. El detonante fue en 2023. Un cliente, un contable despedido del Banco Vargas, trajo documentos. Javier había usado mi nombre en un préstamo fantasma, endeudándome con 200.000 euros a bancos suizos. Cobradores llamaban a medianoche, amenazando embargo. Confronté a Carla por email, dile a tu marido que pague, o revivo el escándalo. Silencio. Entonces supe, toda la familia lo sabía. Papá, para proteger el legado. Mamá, por lealtad ciega. Carla, por miedo a perder su corona. Planeé entonces. Meses de investigación, sobornos a empleados, jeques en Telegram, reuniones en bares de Malasaña con informantes. El informe se convirtió en mi Biblia, páginas de transferencias, emails incriminatorios, firmas falsificadas. Lo guardé en una caja fuerte en mi oficina, junto a la pistola comprada por protección. Decía a mí misma, pero sabía que era para esto. La cena de Acción de Gracias 2025 fue el cebo perfecto. Javier mordió, desesperado por el escándalo inminente. Su visita a la oficina fue patética, balbuceos sobre familia unida, promesas de cheques que nunca llegarían. Lo invité a la cena para verlo retorcerse entre parientes. Pero el artículo en El País aceleró todo. Al día siguiente del disparo, mientras esposada en comisaría, leí las repercusiones, acciones del banco en picada, protestas frente a Azca, Carla en portada de ABC llorando. Mi hermana está loca. En la celda, recibí visitas. Primero, mi abogado, un joven de Usera llamado Paco, tienes atenuantes. Elena. Estrés postraumático, provocación. Mentiras piadosas. Luego, un sacerdote de la prisión, Padre Miguel, con ojos de sabueso, arrepentimiento. Solo de haber confiado, respondí. Pero la verdadera visita llegó una semana después, Carla. Sola, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño deshecho.
Se sentó al otro lado del cristal. Voz temblorosa, Lucía pregunta por la tía Elena. ¿Por qué lo hiciste? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo la miré, buscando a la hermana de los Olivos. ¿Por qué tú no hiciste nada cuando Javier me robó, cuando papá me borró? Ella sollozó, tenía miedo. Él me controlaba. Golpes, amenazas. Twist no era cómplice voluntaria, era prisionera. Javier la maltrataba. Usaba el banco para aislarla. Te necesitaba, Elena. Pero te alejé para protegerte. El mundo se inclinó. Mi venganza, apuntada al monstruo, había herido al peón. Vete, dije, golpeando el cristal. Dile a Lucía que su tía es un error. Ella se fue, y yo me quedé con el eco, ¿era justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor? Las noches en prisión eran un ritual de insomnio, el goteo de un grifo lejano. Ronquidos de reclusas que soñaban con maridos infieles o hijos olvidados. Me acurrucaba bajo la manta raída, reviviendo la cena como una película en reversa. El pavo cortado con precisión quirúrgica, el vino derramado en el caos, los ojos de papar por primera vez, no de acero, sino de vidrio roto. «Eres una Vargas», me gritó mientras salía. No una asesina. Pero lo era. Y en ese grito, oí el orgullo torcido que siempre ansié. Carla no volvió, pero sus palabras se clavaron como espinas. Maltratada, recordé las fotos en Instagram, moretones disfrazados de sombras. Captions sobre días duros pero con amor. Siempre supe que Javier era un cabrón, lo vi en cómo la interrumpía en cenas, cómo controlaba a su Allende, pero atribuirlo a negocio familiar. Ahora, el twist me carcomía, mi bala no solo mató al ladrón, liberó a mi hermana. ¿Pero a qué costo? Lucía, la sobrina que nunca abracé, crecería sin tíos, en un mundo donde la tía era la villana de los telediarios. El juicio se acercaba como una ola. Paco, mi abogado, traía recortes, El País llama al caso la venganza de Acción de Gracias. Sociedad dividida, feministas en Twitter me vitoreaban como mujer que se rebela contra el patriarcado financiero, conservadores de la razón me lapidaban como hija desagradecida. Madrid bullía, manifestaciones en Sol con pancartas Justicia para Elena, contra manifestaciones de banqueros en castellana exigiendo orden. Mi historia se viralizó. Un drama psicológico en píxeles, la familia rota, la traición. El disparo catártico. En una visita, Paco trajo un fajo de cartas. Una de mamá, hija. Perdóname. Tu padre confiesa todo. El desheredamiento fue idea de Javier. Otra de un desconocido, eres mi heroína. Mi esposo me robó igual. Lágrimas no vinieron, en su lugar. Una risa amarga. El poder de la venganza no era la muerte, sino el eco. Las ondas que ahogaban a los culpables en su propia culpa. Flashback al día del disparo. Postcena. Javier irrumpió en la oficina a las 11 de la noche. El barrio de las letras desierto, salvo por borrachos en tabernas. Retráctate, zorra, rugió, agitando el móvil con el artículo. Su cara, congestionada, era la de un niño mimado perdiendo su juguete. Yo estaba calmada, la pistola ya en mano bajo el escritorio. Firma esto, dijo, deslizando un papel, renuncia a demandas. Silencio eterno por 50.000 euros. ¿Crees que dinero lava la sangre? Respondí, levantándome. Él se acercó. Amenazante, Carla sufre por ti. Lucía te odiará. Mencionarla fue el error. El gatillo se hundió suave, como presionar una pera madura. El disparo retumbó, cristal rompiéndose en la ventana. Javier cayó de rodillas, mano en el pecho, Elena. ¿Por qué? Porque la familia come junta, susurré, recordando sus brindis hipócritas. Llamé al 112 inmediatamente, he disparado a un intruso. Vengan. No, Bui,
planté cara. La policía llegó en minutos. Luces azules tiñendo la plaza mayor de caos. Me esposaron sin resistencia. El informe manchado de sangre como prueba irrefutable. En el calabozo. Interrogué a la inspectora. ¿Sabe quién era? Mi cuñado. Me robó la vida. Ahora, en prisión. El twist de Carla me obligaba a replantear. ¿Era ella víctima o verdugo? Recordé una llamada en 2020, voz ahogada. Javier me pegó otra vez. Ayúdame. Colgué. Furiosa. ¿Y dónde estabas cuando él me destruyó? Egoísmo. Sí. Pero ¿no era el mío igual? La venganza me había convertido en espejo de ellos. Calculadora. Implacable. Una mañana. El alcaide me llamó. Tienes una visita especial. Tu padre. Lo esperé en la sala de entrevistas. Corazón latiendo como un bombo en las fallas. Entró cojeando. Más viejo. El traje colgando como piel floja. Elena, dijo. Voz quebrada. El banco se hundió. Accionistas furiosos. Embargo. Tu madre. Tuvo un infarto. Silencio. ¿Y ahora qué? ¿Papá? ¿Vienes a suplicar? Él bajó la cabeza. Javier era el diablo. Lo supe tarde. Te fallamos todos. Confesó, el lavado de dinero era idea de Javier. No suya, el desheredamiento. Presión para proteger el nombre. Carla. Ella te defendió en privado. Me rogó que te llamara de vuelta. Mentira o verdad, dolía igual. Ve a terapia, papá. O al infierno. Lo eché. Pero sus palabras se quedaron H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese veneno lento. Esa noche. Soñé con Lucía, una niña de 7 años corriendo hacia mí en los olivos. Gritando tía. Desperté sudando. El vacío más hondo. Paco trajo novedades, testigos para el juicio. Carla testificaría a mi favor, Javier abusaba de mí. Elena actuó en defensa propia. Twist mayor, grabaciones de audio. Escondidas por Carla durante años. Probando golpizas y amenazas. Podrías salir en 10 años. Dijo Paco. Libertad. ¿La quería? La venganza había sido mi ancla. Sin ella. ¿Quién era? Madrid. Fuera. Cambiaba. Noticias, fundación en mi nombre. Voces rotas. Ayudando mujeres maltratadas financieramente. Mi historia inspiraba. Un drama que trascendía barrotes. Pero en la celda. Toqué el collar de azabache, protección. O maldición. El juicio en la audiencia Previnch de Madrid fue un circo bajo focos fluorescentes, cámaras de TV en la puerta. Manifestantes coreando libertad para Elena, mientras altres gritaban asesina. Entré esposada. Traje negro prestado que olía a naftalina. El pelo recogido en un moño severo. La sala olía a madera pulida y sudor nervioso. Jueces con togas negras. Jurado mixto de oficinistas y jubilados. Mi familia en la primera fila como fantasmas. Paco abrió, señoras y señores. Esto no es asesinato, es supervivencia. Proyectó slides, transferencias bancarias. Emails de Javier ordenando mi ruina. Testimonios de víctimas del banco. Yo miré al jurado. Ojos en los suyos, madres que reconocían mi rabia. Hombres que apartaban la vista avergonzados. La fiscal. Una mujer de hierro llamada López. Contraatacó, premeditación clara. La acusada planeó. Ejecutó. Confesó con frialdad. Mostró el informe sangriento. Fotos del cuerpo, Javier. Ojos vidriosos. Corbata torcida. Venganza personal. No defensa. Testigos desfilaron. Mi cliente gitano, Elena, salvó mi casa. Es buena gente. El periodista, publicamos verdad, ella expuso corrupción. Luego, Carla. Subió al estrado, pálida. Lucía esperándola fuera con una niñera. Javier me golpeaba desde la luna de miel, dijo. Voz firme pese al temblor. Controlaba el dinero. Me aislaba.
Sabía de lo que le hizo a Elena y reía. La noche del disparo. Me salvó. El jurado murmuró. Papá testificó después. Voz ronca, fallé como padre. Javier manipuló todo. Mi hija actuó por honor familiar. Honor. La palabra me erizó la piel, el mismo que usaron para desterrarme. Mi turno, no busqué matar. Mentí a medias. Entró furioso, amenazándome. Recordé las noches sola, los cobradores, las mentiras. Apreté el gatillo por todas las Helenas silenciadas. Lágrimas vinieron. Reales, no por Javier, sino por la niña que fui, traicionada por sangre propia. El veredicto, homicidio en segundo grado. 15 años con posibilidad de libertad condicional en 10. La sala estalló, abrazos de Paco. Flashes de cámaras. Carla corriendo a mí. Sollozando, lo siento. Hermana. Fuera. Madrid rugía, debates en tertulias de radio. Columnas en El Mundo sobre la redención familiar. De vuelta a Soto del Real. El peso se aligeró. Cartas fluían, mujeres contando sus abusos. Hombres confesando culpas. Mamá visitó. Frágil post-infarto, vendo la casa. Pago tus apelaciones. Rechacé, guarda para Lucía. Enséñale a no ser como nosotros. Meses pasaron en rutina carcelaria, clases de yoga con presas latinas. Lecturas de Machado en la biblioteca. El twist de Carla se profundizó, me envió diarios suyos. Páginas de confesiones. Te envidiaba, Elena. Tú eras libre, yo. Cadena dorada. Golpes detallados. Noches en urgencias disfrazadas de caídas. Javier no solo robó mi dinero, robó su alma. Escribí mi propio diario, páginas de furia virando a reflexión. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb por la traición. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la pérdida de años. Toantín en cada plan. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el dolor colateral. Un día, Lucía visitó. Mano de Carla en la suya. 7 años. Ojos míos, tía. ¿Por qué estás aquí? Por protegerte. Pequeña. Acaricié el cristal. Ella sonrió. Inocente. Fuera. El mundo giraba. El Banco Vargas quebró. Papá en bancarrota. Vendiendo recuerdos en subastas. Sociedad, leyes nuevas contra abuso financiero doméstico. Inspiradas en mí. Mi venganza. Cadena de reacciones, no solo muerte, sino cambio. Pero en sueños. Javier susurraba, valió la pena. Despertaba sudando, tocando el vacío donde la pistola estuvo. La respuesta, sí, y no. Justicia era amarga, como vino agrio en acción de gracias. 1 año en apelación ganada, reducción a 8 años por nuevas pruebas, un video de Javier amenazándome semanas antes. Filtrado por Carla. Libertad en 2033. Planeé, bufete para víctimas. Libros sobre traición. Pero el corazón. ¿Se curaba? La condicional llegó temprano. En 2030. Tras un indulto parcial por buena conducta e impacto social. Salí de Soto del Real un martes de abril. Madrid en flor, jacarandas púrpuras tiñendo las aceras de Gran Vía. Olor a azahar flotando desde el Retiro. Paco me esperaba en un taxi, bienvenida. Loba. No lloré. El sol en mi cara fue lágrima suficiente. La ciudad había cambiado. Oyó. Lavapiés seguía vibrante, grafitis nuevos proclamando Elena vive. Un bar en mi esquina con cóctel venganza roja o gin tonic con sangre de remolacha. Me instalé en un piso modesto en Malasaña. Paredes blancas listas para renacer. Carla me recibió. La casa es tuya. La moraleja. Ahora suya tras la muerte de mamá, en 2027 el infarto final. Susurro de perdón en el hospital. Papá vivía en un asilo en Toledo. Alzheimer royéndole recuerdos. Lucía. 11 años. Me abrazó fuerte, tía. Mamá dice que eres heroína. Cenamos paella en la terraza.
Risas tentativas sobre escuela y bailes flamencos. Pero bajo la charla. Grietas. Carla evitaba mis ojos. Yo. Las fotos de Javier en cajones. Reconstruir bufete, voces rotas. Defendiendo mujeres contra maridos banqueros. Casos fluyeron, una andaluza estafada por su ex. Una catalana silenciada por deudas falsas. Gané el primero en el Supremo. Titulares en La Vanguardia, Elena Vargas. De presa a Paladina. Pero el pasado acechaba. Papá visitó un domingo. En silla de ruedas. Ojos nublados. ¿Quién eres? Niña. Tu hija. Papá. La que olvidaste. Habló incoherencias. Javier era bueno. No. Malo. Perdón. Lágrimas suyas mojaron mi mano. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN mío. Por fin. Brotó. Lo visité semanalmente. Leyendo Lorca hasta que dormía. Twist final. En 2031. Un sobre anónimo llegó al bufete. Dentro. Un USB, grabaciones de Javier. No solo abusos a Carla, sino confesiones a un socio. Elena era el peón perfecto. La destruí para casar a Carla con poder. Su muerte. La planeé yo. Accidente fingido. Mi ex, Marcos, muerto en 2016 en un choque en la 6. No accidente, asesinato encubierto por Javier. Para eliminar competencia y culparme indirectamente. El mundo se derrumbó de nuevo. Confronté a Carla, lo sabías. Ella negó, pero sus ojos traicionaron, sospechaba. Por eso te alejé, para que no fueras la siguiente. Rabia renació, pero madura, no bala, sino verdad. Publicamos las grabaciones, investigación reabierta. Javier póstumamente acusado. Sociedad, otro escándalo, pero catarsis colectiva. Con Lucía. Caminé por el prado, Goya Saturno devorando, espejo de nuestra familia. La venganza duele. Pequeña, le dije. Pero el perdón construye. Ella asintió. Seria, te quiero, tía. Acción de Gracias 2032. Mesa en La Moraleja. Solo nosotras tres, su papá ausente. Pero su sombra bendita. Pavo vegetariano. Vino suave. Brindamos por segundas chensas. No más disparos. Solo palabras. Curando heridas. Pero en la quietud. Supe, la venganza me forjó, pero el amor me salvó. Madrid, eterna. Me susurraba, vive. Años después. En 2040. Madrid era un tapiz de memorias, yo, 50. Bufete floreciente en Chueca. Lucía en la universidad estudiando Derecho como tú, tía. Pero sin balas. Carla. Envejecida Gracia. Dirigía una ONG contra violencia económica. Papá murió en 2035. Paz en sus últimos días. Murmurando Elena. Mi orgullo. La venganza. Ese viejo amante. Se desvaneció como humo de cigarro en un bar de copas. Dejé cicatrices, insomnio ocasional, desconfianza en abrazos. Pero también frutos, leyes reformadas, mujeres empoderadas. Un libro mío bestseller, Sangre en la mesa. Drama psicológico de traición y redención. Última acción de Gracias, Lucía cocinó. Torpe pero valiente. Risas genuinas. Vino tinto profundo. Por la familia que elegimos. Brindamos. No más ausentes, solo presentes. Imperfectos. Enteros. Y en el silencio post-cena, toqué el collar de azabache, ya no protección, sino recordatorio. La vida, como Madrid, renace de ruinas. Fin.